Esto es Cinesfera. Con todos ustedes, Nieves Guijarro Briones. Muy buenas, queridos y queridas amigas de Cinesfera. ¿Qué tal estáis en esta segunda semana de septiembre? Os habla como siempre Nieves Guijarro Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacchi. Pues aquí estamos, una semana más puntuales, ya sabéis, cada jueves en Radio Trovador, cada martes con los amigos y oyentes de Glam Estéreo. Y si la semana pasada os hablaba de Moon, el clásico más reivindicado de Duncan Jones, acá Zowie Bowie, año 2009, todo un clásico, ya no solo entre la filmografía de Duncan Jones, sino un clásico de la ciencia ficción en general desde el año 2009, esta semana, por supuesto, no va a ser menos. Os voy a hablar de una producción estelar en el campo de la ciencia ficción. Pero vamos a retroceder unos cuantos años atrás para hablaros de este clásico que es toda una joya dentro del género de la ciencia ficción. No voy a ser yo quien os desvele este enigma. Dentro tráiler. Prepare yourself for the ultimate battle. Galaxy of Terror. Just been relocated. It orbits a burned-out star at the edge of the galaxy. They're out there. It's been waiting 1 billion years to scare you to death. Trapped in a living maze of terror. The odds of us getting out of here. What are the odds? We lose. Stranded astronauts Edward Albert and Aaron Moran battle hordes of hideous shadow demons, encounter the razor-sharp living glass, brave the pit of doomed souls, just to discover the only way out is death. Galaxy of Terror. The ultimate horror in space. Pues sí, efectivamente, este es el título escogido para este segundo programa de Cinesfera, la Galaxia del Terror, Galaxy of Terror, año 1981, bajo la dirección de Bruce D. Clark. Ya os dije que se trataba de un clasicazo con mayúsculas, por no hablar del reparto, Taffy O'Connell, Robert Englund, Sid Haig, Edward Lawrence, etcétera, etcétera, etcétera. Resumiendo esta cuestión, se viene un programa muy jugoso y, como siempre, ya sabéis a qué vamos a dedicar esta primera parte. Vamos a hablar de su director, de sus intérpretes, que os repito, hoy hay mucho que mascar, así que no os voy a entretener más y vamos a dar comienzo. Arranca la primera parte de Cinesfera. Cuéntanos, Nieves. Pues os cuento, ¿sí? Como decía, La Galaxia del Terror es una cinta que nos llega en el año 1981 por obra y gracia del director neozelandés, concretamente nacido en Christchurch en el año 1945, Bruce D. Clark. Y además nos llega bajo la producción de un muy reputado Roger Corman. En el caso de Clark,
un director no muy prolijo que digamos, sí que podemos mencionar títulos que son bastante reconocidos por los amantes del género, como por ejemplo Hammer o Naked Angels. Ha trabajado, como no, en varias producciones. Esta Naked Angels del año 69, anterior obviamente a La Galaxia del Terror, a la dirección. Ha sido también actor incluso en el 71 en The Sky Bomb, una cinta que, bueno, también dirigió él mismo y guionizó él mismo. También le encontramos a la dirección de esta Hammer en el año 72 y bueno, a partir de aquí su carrera sufrió un parón de aproximadamente unos 9-10 años hasta que de nuevo despuntó con La Galaxia del Terror en este año 1981. Y la última noticia que he tenido acerca de la aparición de este hombre ha sido en el año 2010 en un documental que se lanzó sobre precisamente el making of de esta, su obra más célebre, La Galaxia del Terror. Obviamente en este documental, que repito, fue lanzado en el año 2010 y tiene una duración de aproximadamente unos 60 minutos, si mal no recuerdo, se lanzó a finales de año, sí, a finales del año 2010, creo recordar que más que menos para Navidades. Y os digo yo que es un material muy bueno para todo amante y cinéfilo que se precie, así que si tenéis oportunidad, no os lo perdáis. Pero como os digo, si hay algo que distingue especialmente a La Galaxia del Terror, aparte de su excelente dirección, por supuesto, es su magnífico reparto lleno de leyendas del cine. Así que si os parece, bueno, no me voy a dilatar mucho más y vamos a pasar a hablar de todas y cada una de estas personalidades importantes. En primer lugar tenemos a toda una leyenda, el señor Edward Lawrence, lamentablemente desaparecido en el año 2006. Actor muy reconocido, no solo a nivel cinematográfico, sino también televisivo, y que ha trabajado con auténticas leyendas del cine. Seguro que a muchos de vosotros, si os digo año 1972, Las mariposas son libres, le recordaréis junto a Goldie Hawn, trabajo por el que fue premiado con un Globo de Oro a la estrella más prometedora. Le hemos tenido también junto a Liv Ullmann, interpretando a un piloto estadounidense que era hijo del personaje de Charlton Heston. Título de la película: Midway. Y bueno, aunque muchísimo menos conocida, no nos hemos de olvidar tampoco de su labor como fotógrafo y también en el campo de la música. Repito que, bueno, no son unas facetas muy conocidas de él. En palabras de su mujer, Catherine Woodville, la actriz Catherine Woodville, con quien contrajo matrimonio en el año 78, Lawrence era una bellísima persona y bueno, parece ser que estaba involucrado en temas humanitarios y también medioambientales, así que se le definió por mucha gente como una persona bastante concienciada y solidaria. Pues eso, aquí tenemos a esta estrella, Globo de Oro en el año 1972 por su participación en Las mariposas son libres. Todo un hito dentro de la historia del cine. ¿Qué se puede decir de Robert Englund? Si empezamos, podemos no terminar nunca. Por supuesto, decir el nombre de Robert Englund automáticamente nos... aunque ha trabajado, por supuesto, en más producciones, aunque su papel en esta La Galaxia del Terror es también reseñable, ojo, que todo hay que decirlo, pero lo primero que se nos viene a la cabeza al decir Robert Englund, por supuesto, va a ser Freddy Krueger. Y es que nadie mejor que Freddy, eso lo tuvo claro Wes Craven desde el principio, para interpretar al famoso asesino de los sueños en Pesadilla en Elm Street. Ojo que también ha tenido mucho reconocimiento. Sin ir más lejos, ha sido protagonista en varias ocasiones en los premios Saturn. Y bueno, yo no soy, lo repito una y otra vez, que quede claro, yo no soy
muy fan de las continuaciones de esta saga. Si bien me parecen dignas, porque me lo parecen, pero me parece que pierden bastante el tono en pos de lo cómico. Sin embargo, su papel en la tercera parte de Pesadilla en Elm Street sí que le valió unas cuantas nominaciones. A mí me gustaría hacer un breve repaso por su filmografía, ya que, como digo, bueno, este actor es sobre todo conocido por su papel en la saga de Pesadilla en Elm Street, y sin embargo ha tenido varios trabajos reseñables. Él lleva en el candelero desde el año 74 con Buster and Billy, con el personaje de Witchy. Más adelante, en el 75, ha participado en otra producción como Hustle. En el 76, no nos olvidemos de Stay Hungry, una película protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que bueno, muchos de vosotros recordaréis. En el 76 le hemos visto también en Eaten Alive y en Ha nacido una estrella, por supuesto, con Barbara Streisand y Chris Christopherson, también una cinta bastante importante, ya os lo digo. En el 77 le hemos tenido en The Great Smoky Roadblock. Y si nos vamos más adelante, ya nos podemos ir al año 81, aunque en el 78 también tiene producciones, para hablar de hitos en su carrera, como esta, La Galaxia del Terror o Dead and Buried, en el papel de Harry. Sería a partir del año 84, cuando empieza la saga Pesadilla en Elm Street, que él adquiere una mayor notoriedad. Sin embargo, posteriormente también ha participado en otras producciones igualmente interesantes, como por ejemplo Las aventuras de Ford Fairlane en el año 1990 en el papel de Smiley, o en el 96, por ejemplo, en una cinta que, a ver, no es que sea importante, pero por lo menos uno se ríe mucho con ella, ¿no? Como es La lengua asesina. Ha estado bien incluso en el año 97 en Wishmaster. También apareció posteriormente en el año 98 en una cinta como Leyenda Urbana, en el papel de un profesor de universidad, el profesor Wexler, y en Strangeland también en ese mismo año. En el año 2001 apareció en la película Why You Were Dead en el papel de Bernie Grace. Tampoco es un hito en su carrera, pero me gusta mencionar esta película. En el año 2003 le hemos tenido en una producción que a mí me pareció particularmente horrible, y aún así tengo que reconocer que mi amor-odio por ella es patente, porque después de todo me pasé un buen rato. Entré al cine por curiosidad, por entrar como fue Freddy contra Jason, y bueno, era ni más ni menos que lo que yo me esperaba, sí. Un remake que sin embargo sí me pareció muy divertido, y mirad que yo no soy muy de remakes, aunque es verdad que he nombrado unos cuantos, he analizado aquí unos cuantos que están muy bien, ¿no? Como el de La Cosa o como el de Blob. Pero un remake que a mí me hace mucha gracia, del año 2005, en el que él participó, fue en 2001, Maníacos. Otras producciones también muy divertidas en las que ha participado, en el 2006 le pudimos ver en Hatchet. Luego en otras porquerías, como por ejemplo en el 2008 en Zombie Strippers, en El legado de Elm Street en el año 2010, como él mismo, claro, y en otras producciones a partir del año 2011 como Incubus, Sanitarium, Witch's Blood, Fair Clinic, Nightworld, y según parece ser una película que, bueno, consta en postproducción titulada Abruptio del año 2021. No tengo ni idea de lo que es, la verdad. En televisión ha participado también muchísimo desde los años 70, en el 77 en El misterio del ángel caído, en Young Joe, en el año 78 en Police Woman. Claro, eran también papeles pequeños y en episodios concretos, eso está claro. Y en series más famosas, a partir del 81 también le hemos podido ver en Heart to Heart, en un episodio solamente, pero bueno, ahí ha estado. Y a partir del 86 ha participado en series más importantes como Knight Rider o MacGyver, entre otras. Y que no se me olvide, porque sería para matarme, nombrar, por supuesto, su aparición en una serie que es ya mítica como Babylon 5.
No se me olviden tampoco sus trabajos de voz en The Batman en el año 2004, de 2004 a 2008, perdón, o en Justice League en el año 2005. Y bueno, también su participación en los episodios que salieron de Masters of Horror, que algunos la verdad es que estaban genial porque participaban directores de muy diversa índole, ¿no? También le hemos visto en el espectacular Spider-Man, obviamente un trabajo de voz, y en otras producciones del 2010, como por ejemplo una serie muy famosa, también apareció en un capítulo de esta serie, de Bones, en Supernatural como el Dr. Robert, como no, Hawaii 5 ya en el 2011, Mentes Criminales del año 2012, en 2015 en Hulk and the Agents, un trabajo de voz también. Y bueno, más recientemente, en 2022, se le ha podido ver en Stranger Things, concretamente, en la 4ª temporada. También ha participado en videojuegos, en trabajos de voz, obviamente, como Mortal Kombat o, bueno, otro más importante también como Call of Duty. Premios y nominaciones. Ya os dije que en los Saturn ha arrasado, ha tenido 2 nominaciones, por Pesadilla en Elm Street 3, Pesadilla en Elm Street 4, pero finalmente sí que ganó este premio a Mejor Actor en el año 2001. Otros premios que también le han tenido en cuenta, por ejemplo los premios Fangoria, ha sido estrella en el Festival de Cine de Sitges en el año 2007, se le dio un premio honorífico a toda su carrera, y por supuesto los Cine Euforia, que también le han dado un premio honorífico. Todo un monstruo, Robert Englund. No sé si le veremos trabajar mucho más o no. En cualquier caso, larga vida al actor de V. Una serie que no había mencionado, por supuesto, de las punteras de su carrera, y que si no hubiera mencionado sería para matarme. Ahora sí, pasamos al siguiente corte. La preciosa Daphne O'Connell es principalmente conocida por su rol en esta, La Galaxia del Terror. Sin embargo, antes de esta película, ya había hecho sus cameos en otras series televisivas y además en series de importancia. Apartamento para 3, Dallas, Laverne and Shirley. Y por supuesto, mucho antes de La Galaxia del Terror, había participado en películas bastante interesantes. Recordemos su papel en el año 75 en Starsky Hutch. Recordemos también su aparición en Hombre Rico, Hombre Pobre como Mary Jane en el año 76. También le hemos tenido en el 76 en Switch y por supuesto en el 77 en Police Woman, aunque aquí hacía un papel más pequeñito de asesina. En el 79 la hemos tenido también en Wonder Woman. Y bueno, no nos olvidemos, aunque aquí no estaba acreditada, por supuesto, pero apareció también, recordemos, en la película Rocky II, en el 79. Y bueno, en los 80 también la hemos tenido en series y películas de muy diversa índole, como El Increíble Hulk, New Year's Evil, Once in a Million o Archie Bunker's Place, antes de esta, La Galaxia del Terror. Ya retirada, ahora se dedica más a la escritura de artículos de cine y bueno, alguna que otra vez se la ha podido ver en convenciones. Yo no sé de ella, la verdad, hace ya bastantes años, pero bueno, igual vosotros podéis iluminarme. Ya sabéis que para eso podéis dejarme vuestros comentarios. Sid Haig, lamentablemente desaparecido desde septiembre del año 2019. Su nombre real, Sidney Eddie Musician. A pesar de haber sido un actor muy conocido ya en los años 80 por varias de sus participaciones en films, obviamente al decir su nombre muchos de vosotros, muchísimos, habéis recordado su papel de Capitán Spaulding en las películas de terror de Rob Zombie, La Casa de los 1000 Cadáveres, Renegados del Diablo y Three from Hell,
Que por cierto, antes de que me peguéis, Free From Hell la tengo todavía pendiente, pero es que hay tantas cosas por ver y tantas cosas por hacer. Lleva en el candelero desde el año 1960, junto al director Jack Hill en The Host, junto a Mousy Dexter en The Firebrand del 62, junto a Lenny Wainwright. Sobre todo ha trabajado, hay que decirlo, con Jack Hill. Con Jack Hill ha hecho unas cuantas. Pero es que incluso, aunque sea en un papel pequeñito hacía de guardia en A Quemarropa del 67, ha trabajado con John Boorman, con Joseph Sargent, con Richard Fleischer o con George Lucas en THX 1138 del año 1971. También ha trabajado junto a Guy Hamilton y bueno, principalmente, como os digo, sobre todo hay que mencionar los títulos de Jack Hill como Black Mama, White Mama, The Big Bird Case, Coffee del año 73, participó también en Wonder Woman de Robert Vincent, año 1973. Como veis, en los años 70 tiene muchísima producción. Otros títulos importantes de los que por supuesto no he de olvidarme, su trabajo en el 97 en Jackie Brown de Quentin Tarantino, y a principios de los 2000 es notable su participación en otras producciones, como digo, junto a Rob Zombie, La Casa de los Mil Cadáveres, junto a Tarantino también en Kill Bill Volumen 2, junto a Jeb Brownstreet en Night of the Living Dead 3D. Esta película, que es del 2005, para mí no es ni siquiera potable, pero bueno. Y hombre, a mí me gustó mucho cómo estuvo en Renegados del Diablo del año 2005, que tengo que reconocer que, bueno, en esta película para mí está incluso por encima de La Casa de los Mil Cadáveres, así os lo digo. Como no, como actor fetiche de zombie, le hemos podido ver también en Halloween El Origen, ya del año 2007. Y voy a nombrar una película que a mí me pareció, bueno, fue sensación en el Festival de Sitges y a mí me parece una pasada, del año 2015, Bone Tomahawk, en el papel de Buddy. La verdad es que es una producción también bastante importante. Y bueno, lo último que se conoce que ha hecho este actor es Free From Hell, en el año precisamente 2019. Año en el que lamentablemente falleció. Pues ahí lo tenemos también, un grande, un actor mítico que quedará en nuestro recuerdo para siempre, Sid Haig. No me puedo olvidar tampoco del simpático Ray Walston, fundamentalmente recordado por su participación en una serie también mítica como Mi marciano favorito entre los años 63 y 66, junto al carismático Bill Bixby. Sin duda alguna, este es su papel más importante y por el que es más reconocido entre todos los fans del género. De hecho, posteriormente es cierto que encontró otros papeles, pero no fueron tan rememorados. Y eso que estamos hablando de películas como por ejemplo El Golpe del año 1976, en el que actuó también, y no olvidemos su actuación en El Expreso de Chicago. Los años 80 ya traerían noticias mejores para él, y no solo por esta La Galaxia del Terror, sino también por su participación en Star Trek, La Nueva Generación del año 88, y otras producciones también renombradas como la miniserie The Stand, basada en una novela de Stephen King. Ya claro, nos vamos a los 90, el año concretamente 1994. Por cierto, que no se me olvide hablar de su colaboración junto a John Malkovich en el año 92 en De Ratones y Hombres, que es una adaptación del escritor John Steinbeck. Otras participaciones que tampoco se me debe olvidar mencionar son en Amazing Stories del año 1985 y bueno, en Star Trek ha aparecido, además de en La Nueva Generación, en Star Trek Voyager entre los años 98 y 99.
También en La familia Addams, La reunión del año 98 y por supuesto en la nueva versión de Mi marciano favorito, que ya no tuvo la verdad tanta fama, y nos vamos al año 1999. Su fallecimiento se daría, como digo, 2 años después, en el año 2001. Y voy a cerrar por fin este ciclo, o esta primera parte, con la mención a Grace Zabriskie, que ha participado en un buen puñado de producciones desde su juventud. Empezó allá por el año 78, en el 79 se la recuerda en Norma Rae, por supuesto en el 81 por su rol como Capitana Trantor en esta Galaxia del Terror. En el 82 le hemos tenido en Oficial y Caballero, y nos vamos un poquito más adelante en el tiempo para nombrar producciones importantes, un poquito más importantes, como en el 87 Rampage, Drugstore Cowboy del año 89, y ya en los 90 nos metemos en otras producciones como Corazón Salvaje, Muñeco Diabólico 2 en el papel de Grayskull en el año ya clavado, 1990, y más adelante le hemos podido ver en Blockbuster, como en el año 98 en Armageddon en el papel de Dottie, en el 2000 en otro Blockbuster como fue 60 segundos, en el 2002 en No Good Deed, en el año 2004 otra producción celebradísima, La Maldición, y bueno, en The Judge de forma más reciente en el año 2014. A nivel televisivo pues ha trabajado una barbaridad, y aquí sí que tenemos títulos de traca y matraca como Heart to Heart del año 81, Carney and Lazy del 83, Hill Street Blues del 86, también del 87 Falcon Crest, se me iba por un año, Mistress de ese mismo año, Empty Nest del año 88, un año después, en Historias de la Cripta incluso ya en el año 1990 en el episodio The Secret. Inclusive le hemos tenido en la temporada de Twin Peaks del año 90 al año 91 como Sarah Palmer a lo largo de 13 episodios, algo por lo que fue muy recordada. No nos olvidemos en el 92 de Seinfeld, no nos olvidemos tampoco en el 93 de Sirens, no nos olvidemos en el 94 de Live Stores. Os he dicho que tiene aquí producciones incluso más importantes que las cinematográficas, como Fallen Angels del año 1995. También en el 96 colaboró de nuevo en Seinfeld, y en Seinfeld colaboraría a lo largo de varias temporadas. Y ya de forma más reciente, relativamente reciente, bueno, la hemos podido ver en Big Love, en el año 2005 en Medium, en el año 2003 antes en Charmed, incluso en John Dee anteriormente, The Guardian. Como os digo, esta mujer ha trabajado un montón. Otros nombres que componen el reparto de La Galaxia del Terror: Erin Moran, Bernard Bergens, Salman King o Jack Blessing. En el aspecto más técnico nos encontramos con el guión de Mark Siegel y Bruce de Clark, el propio director, la música de Barry Schrader, la fotografía excelente de Jake Aitken y, como no, la tan mencionada producción de Roger Corman. Y tras estas últimas menciones vamos a poner punto y final a esta primera parte. Por supuesto, lo vamos a hacer como siempre de la manera más amena posible, con un tema musical, así que como siempre os digo, poneos cómodos, disfrutad de la buena música y no os preocupéis porque dentro de unos minutitos volveré a estar con vosotros para la segunda parte que se avecina, en la que como siempre os hablaré de la producción. Así que dentro música.
Estás escuchando Cinesfera con Nieves Guijarro. Y así es como vamos a empezar con este segundo tiempo, después de escuchar esta pieza del grupo Sintamur, titulada, pues, así mismo, Galaxy of Terror. Hoy es la primera vez que escucho esta formación o este intérprete o lo que sea y bueno, lo he compartido con vosotros. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y ahora ya, sin más preámbulos, sin entretenerme más, sin entreteneros más porque estaréis impacientes, vamos a comenzar por fin con esta... Aquí comienza la segunda parte de Cinesfera. Pues eso, con esta segunda parte, lo ha dicho muy bien Tony. El argumento de la Galaxia del Terror es muy sencillo pero muy efectivo. El regente del planeta Xerxes recibe noticias de que una nave enviada para la exploración de un planeta llamada Morgantus, una nave llamada Rebus, ha desaparecido sin dar señal de vida alguna. Es por eso que envían una señal de rescate. Sin embargo, la nave enviada para rescate sufre unos daños técnicos y acaba en la superficie de Morgantus. La nave de los rescatistas, pues, no es capaz de despegar. Cuando examinan el planeta, encuentran un descubrimiento terrible. Los restos de Rebus son encontrados, pero los cadáveres de la tripulación aparecen enormemente deformados. Se topan entonces con una forma geométrica, una especie de construcción alienígena, una pirámide, que da la impresión de tratarse de una antigua civilización alien, de la cual emana un halo muy potente. Eso es precisamente lo que les impide despegar. También suponen que eso es lo que ha derribado a la nave Rebus. Sin embargo, cuando acceden al interior de la pirámide, descubren que se han metido en el interior de un laberinto mortal plagado de trampas. Y no solo de trampas, sino también de criaturas peligrosas. Bueno, todos los que hayáis visto esta película sabréis de sobra que obviamente bebe muchísimo de una obra maestra del cine, año 1979, como es Alien, el octavo pasajero. Casi me atrevería a decir que es básicamente la misma idea, pero con cambios para que no parezca la misma película. Ojo que está muy bien producida, lo cortés no quita lo valiente, es decir, el que yo diga que han tomado Alien como una película que reivindicar y por qué no decir plagiar un poquito, eso no quiere decir que esta película no tenga también virtudes por sí misma. Se trata de una película del año 81, creo que, como siempre digo, ya todos los amantes del cine la habrán visto, pero por si acaso es mi obligación daros como siempre la temida advertencia. Atención, navegante. Este es el último aviso. Estás entrando en la zona spoiler. Y además voy a utilizar esta zona spoiler para contaros unos detalles, unas curiosidades de la película que me he dejado para el final expresamente, ojo, bastante interesantes. Nos encontramos con unas muertes bastante, entre comillas, fuertes para la época. Pero si hay una escena que a mí me ha llamado siempre especialmente la atención, ha sido la violación del personaje de Taffy O'Connell. En esta escena, si recordáis,
La chica se encuentra al principio con unos gusanos pequeños y los fulmina con su láser, pues. Esta escena, no he querido mencionarlo en la ficha técnica para contaoslo aquí, fue dirigida por James Cameron. Contaron con gusanos de verdad y lo que tuvo que hacer para que los gusanos se movieran cuando él quería fue administrarles una corriente eléctrica. Se rodó de la siguiente manera. Se gritaba acción y en aquel momento daban la corriente eléctrica y los gusanos se movían y eran filmados. Precisamente, y en estas grabaciones, quienes estaban presentes eran los productores de la película Piraña, también muy puntera en su momento. Se impresionaron tanto con esta forma de Cameron de hacer las cosas que finalmente decidieron contratarlo para dirigir la segunda parte de Piraña. Por cierto, otra cosa que no he mencionado también de forma premeditada es la presencia de Zalman King, que está muy ligado al cine erótico. Recordemos que ejerció como director de Orquídea Salvaje, una película de la que, por cierto, ya hemos hablado en Cinesfera en la anterior temporada, y la ya más reciente, bueno, reciente no, pero más reciente, de mediados de los 90, año 1995, Delta de Venus. Volviendo ahora a las escenas memorables de esta película, aparte de esta violación por parte de un gusano gigante a la actriz Daphne O'Connell, nos encontramos, os voy a hacer un ranking de lo que veo yo como mejor, ¿vale? El personaje de Sig Hake es invadido corporalmente por vía intravenosa por unos cristales y él mismo logra amputarse el brazo. Esta es una escena también muy lograda. Hay otra escena también muy curiosa y es cuando en la ultimísima parte de la película, Robert Englund lucha contra sí mismo. Sí, tal como lo escucháis, contra su otro yo, y él mismo dice: no me lo puedo creer, he luchado contra mí mismo, como si esa forma alienígena hubiera creado un doppelganger suyo. Y bueno, también hay otra escena que a mí me ha gustado mucho, con un puntito lovecraftiano, y es la tripulante a la que se le rodea de tentáculos y que finalmente le explota la cabeza. Como os digo, tiene unas cuantas escenas que son, pues eso, bastante reseñables para la época. Lo cierto es que finalmente, aunque en un principio su argumento, como os digo, es muy sencillo, la explicación que finalmente daban al fenómeno de todas estas muertes aberrantes tenía su aquel. Porque esta explicación lo que quería decir es que en realidad esa famosa pirámide que no sabemos qué es, parecen los vestigios de una civilización alienígena, resulta ser ni más ni menos que una especie de parque infantil que ha sido abandonado y que pretendía enfrentar a los niños con sus peores miedos. Obviamente, los protagonistas amplifican sus miedos y lo que hacen es que esta especie de parque de las pesadillas acabe matándolos. La verdad es que finalmente la conclusión de la película he de admitir que está chula pese a lo simple de su sinopsis. No os voy a mentir en lo más mínimo que la primera vez que la vi, hace ya unos cuantos años, ahora por fortuna para toda la gente que todavía no la haya visto, que es raro entre los oyentes de Cinesfera que haya alguien que todavía no haya visto este clásico, pero bueno, para quienes no la hayan visto se puede encontrar fácilmente en YouTube y además como queráis, en original y en subtitulado. Y ya digo, ponéis en YouTube La Galaxia del Terror o Galaxy of Terror y es muy fácil de encontrar. Pues eso, después de este dato continúo. Como decía, para no perder el hilo, la primera vez que la vi, yo la vi con una idea preconcebida, ¿vale? La vi como una película mala y la verdad es que me falló. Porque bueno, me encontré unos ambientes opresivos, muy buen diseño, escenas de acción muy bien dirigidas. Como ya os digo, también tenemos a una parte de James Cameron ahí detrás, ¿no? El señor de la acción por antonomasia.
Y bueno, el caso es que al final me pareció una película bastante potable, sobre todo con un refresco, con un buen bol de palomitas, como se debe de ver toda buena película de acción. Y bueno, me quedé encandilada. Tan encandilada me quedé, fijaos lo que son las cosas, que bueno, justo cuando estaba buscando títulos para este programa, que me he tirado buscándolos durante todo este verano, pues recordé esta película durante una conversación con un amigo y dije, por supuesto que esta película no puede faltar en Cinesfera. Otro punto que me parece bastante a su favor es la banda sonora de Barry Schrader, también conocido por los scores de Exploratorium o Along the Way. Por cierto, esta banda sonora fue anunciada por primera vez en formato vinilo LP hacia el año 2018 y se considera una pieza de coleccionista. Esta banda sonora de Barry Schrader, que la verdad es que a mí me gusta bastante principalmente porque me parece apropiada. Y a pesar de que se trata de una banda sonora que no ha sido analizada hasta la saciedad, que no es muy reivindicada, que ni siquiera se escucha mucho en los circuitos de género, muy a pesar de todo eso, sí que es verdad que de las pocas opiniones que he leído u oído en compañeros, algunos de ellos la describen como inclusive mejor que la propia película en sí. Y es que el compositor hace magia creando unos sonidos oscuros, unos sonidos inquietantes. Tira mucho también de sintetizadores. Y la verdad es que logra convencer, logra un resultado verdaderamente inquietante, como vamos a ver, como siempre, al final de este programa, final en el que prácticamente estamos ya. Porque qué mejor cerrarlo que, de esta manera, hablando brevemente, eso sí, de Barry Schrader y, en fin, pues eso, de su buen hacer y de su apropiado uso de la música en este caso. Un pequeño homenaje, como os digo, porque he escogido un corte pequeñito, pero que espero que disfrutéis un montón. En efecto, sí, esta es una despedida. Pero, por supuesto, sería una ineptitud por mi parte marcharme sin deciros unas cuantas cosas. La primera, como siempre, decir que ha sido todo un honor estar con vosotros una noche más y, por supuesto, todo un honor ser escuchada hablando de estos clásicos que, han marcado para bien o para mal la historia del cine de ciencia ficción. Que si me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, por supuesto, siempre me gusta saber lo que os parecen las películas, siempre me gusta saber lo que pensáis de los programas y lo podéis hacer por varias vías. La primera, escribiéndome un mensaje privado a caosferalibros@yahoo.com. Me podéis sugerir de qué películas os gustaría más que hablase. Me podéis decir, pues eso, qué os parece la película de la que he hablado en cada programa, dudas, todo lo que queráis. Y por supuesto la segunda vía es dejándome un comentario en los diferentes espacios de Cinesfera y yo estaré encantada de debatir con vosotros. Lo segundo que os quiero decir, recordad que podéis suscribiros al multipodcast, a nuestro proyecto multipodcast de LuxFerre Audios, donde podéis encontrar, además de todos los programas de Cinesfera, el resto de nuestros podcasts. Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas y Momentos Eróticos 2 Rombos. Estamos en las mejores plataformas de podcast, la que más os guste: Spreaker, Spotify, iVoox, Google Podcast, YoSaban y un largo etcétera. Si queréis estar al tanto de nuestras últimas novedades, podéis visitar la página de Cinesfera en Facebook.
Es tan fácil como darle al like y ahí podréis ver todos los programas subidos y bueno, todas nuestras últimas noticias. Aparte de eso, podéis también visitar nuestra página Luxferre Audios en Instagram, en Facebook y también Martes de Terror en Facebook, en Instagram y por supuesto Radio Trovador para estar al tanto de nuestra programación semanal. Y ya por último me queda solo una última cosa, que creo que lo he hecho al principio y bueno, da igual, porque si no lo he hecho no me acuerdo y lo hago ahora. Es enviar un fortísimo abrazo a todos los oyentes de Cinesfera, a todas las personas que hay conectadas ahí, ahora mismo, esta noche de jueves en Radio Trovador y, como no, a nuestros y nuestras queridas oyentes de Glam Estéreo, donde podéis escuchar Cinesfera todos los martes. Y dicho esto, pues eso, que os espero aquí dentro de 7 días para hablar de un nuevo título de este ciclo de ciencia ficción. Como os dije, iré alternando títulos, unos un poquito más recientes, otros como esta galaxia del terror un poquito más antiguos. Y bueno, voy a dar, si os parece, una pequeña pista para que esto sea un poquito más divertido para el programa que viene. El programa que viene va a ser de rabiosa actualidad porque voy a comentar una película que ha salido muy poquito y que además he visto a mediados, finales de este mes de agosto en cines. Así que os invito a adivinar qué película es hasta el jueves que viene. Bueno, os voy a dar también una pequeñísima pista, y es que la crítica ha sido un poquito polarizada y bueno, se trata de un director muy puntero que ha sido bastante para mí curioso y, por así decirlo, sobresaliente aún con sus luces y sus sombras en estos últimos años. Y ya con eso no voy a decir nada más porque al final voy a acabar diciendo el título. Pues nada, lo dicho, que os invito a adivinarlo antes de que llegue el próximo jueves. Ahora sí, os envío un abrazo muy fuerte, nos vemos dentro de 7 días y nada, os dejo con este maravilloso y breve corte de Barry Schrader.